Este video trata sobre conceptos fundamentales de los circuitos eléctricos, como son las variables eléctricas, voltaje, corriente, carga, potencia, energía. Primero empecemos por el concepto de circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es una interconexión de elementos que tienen un funcionamiento eléctrico, de manera que a través de ellos pueda circular una corriente eléctrica. Estos elementos eléctricos son dispositivos que tienen un funcionamiento que tiene que ver con electricidad, ya sea que almacenan carga eléctrica, pasa una corriente a través de ellos, tienen que ver con campo eléctrico, con diferencia potencial, eh, campo magnético. Generalmente en un circuito hay un dispositivo, un elemento que inyecta energía o que prende el circuito, que generalmente es una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Eh, Primero, antes de entrar a esas variables eléctricas, vamos a ver la estructura de la materia, la estructura del átomo según el modelo de Bohr. El átomo está formado por un núcleo que tiene protones y tiene neutrones, y alrededor de ese núcleo están los electrones girando eh, alrededor de este, ¿no? En la naturaleza los átomos se encuentran en estado neutro, es decir, tienen la misma cantidad de protones en el núcleo que de electrones girando alrededor de este. Si por alguna razón alguno de los electrones abandona su órbita o llegan otros electrones a ocupar espacios allí en un átomo determinado, es cuando podemos hablar de que existe una carga eléctrica. Es decir, cuando hay un exceso o un déficit de electrones en un átomo, podemos decir que está cargado ya sea positivamente o negativamente. Si el átomo pierde un electrón, entonces él estará cargado positivamente. Y si gana un electrón, estará cargado negativamente. Como lo podemos ver aquí en esta lámina. Un átomo neutro tiene 3 protones y 3 electrones. Un ion positivo o cation tiene un déficit de un electrón, por lo tanto el átomo está cargado positivamente. Ahora, si el átomo tiene un electrón de más, en un instante o en un tiempo determinado, entonces el átomo está cargado negativamente. Hay experimentos muy sencillos en los que se puede, por ejemplo, frotar una barra de vidrio o frotar una barra de caucho, y podemos observar los efectos de atracción entre la carga positiva y la carga negativa, o de repulsión entre carga negativa y negativa, como se ve aquí en el lado derecho. Si ponemos dos barras de caucho que han sido cargadas eléctricamente, se repelen. El hecho de llamar a una carga positiva o negativa es una convención que viene del tiempo de Benjamin Franklin, que fue el que hizo la definición de que la carga que obtenía el vidrio era la positiva y la contraria era la negativa. Hay experimentos sencillos que podemos hacer en la casa con un peine, frotando un peine y tratando de levantar unos pedacitos de papel. Eso ocurre, se puede explicar con esta figura que aparece aquí a la izquierda. Si un objeto está cargado, en este caso positivamente, y lo acercamos a otro objeto que es un aislante, ya más adelante vamos a hablar de lo que es un aislante. Entonces, esta parte positiva atrae a la parte negativa del aislante, pero como es un aislante no puede soltar esos electrones, y por eso hay una atracción que produce una fuerza capaz de levantar a los papelitos. La palabra electrón significa ámbar en griego, como esta parte del estudio de los fenómenos eléctricos se originó cuando Tales de Mileto, en el siglo VI antes de Cristo, realizó experimentos y observaba que al frotar ámbar con piel de animal se atraían pequeños trozos de pasto seco.
Entonces, electrón significa ámbar. Y a manera de información, la palabra magnetismo proviene de la palabra magnesia, que era un distrito griego donde se encontró las primeras, o se reportó que se habían encontrado las primeras piedras de magnetita que tenían esas propiedades magnéticas de atraer eh, objetos metálicos. Aquí hay un ejemplo de cómo se puede cargar una bola por inducción. Por ejemplo, tenemos aquí una esfera que en estado neutro, misma cantidad de carga positiva que de negativa, y si le acercamos un objeto cargado negativamente, los electrones se van a repeler hacia el lado opuesto de donde estamos acercando la barra. Luego, si conectamos esa esfera por el lado donde están los electrones concentrados, lo conectamos a tierra, eh, eh, esos electrones pueden fluir por esa conexión a tierra y pueden encontrar otros átomos que los acepten. Si en ese momento retiramos la conexión a tierra, cuando ya se han ido los electrones, entonces la esfera quedará cargada positivamente, como ejemplo. Aquí podemos observar la carga del electrón, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Podemos observar la masa del electrón. Vemos que la carga del electrón es igual a la del protón, pero en sentido contrario. Simplemente por convención se le llama negativa a la del electrón y positiva a la del protón. En cuanto a la masa, sí vemos que la masa del electrón es por lo menos 4 órdenes de magnitud más pequeña que la masa del protón. Entonces aquí ya aparece la definición de un coulomb. ¿Qué es un coulomb? Es la carga que representan 6.3 por 10 a la 18 electrones. Una gran cantidad de electrones. En total hacen la carga que se ha denominado como un coulomb. Aquí les pongo un ejemplo que ustedes pueden revisar con detalle, en el que se compara la fuerza de gravitación que existe entre un protón y un electrón, y la fuerza eléctrica que existe entre estos mismos dos elementos, y se llega a la conclusión de que la fuerza eléctrica es mayor que la fuerza de gravitación por el orden de 2 por 10 a la 39. Esto es para que tengamos idea de la fuerza, o sea, la magnitud de las fuerzas eléctricas, que son más grandes que las mismas fuerzas de gravitación. Vamos a empezar a hablar de los conductores. Los buenos conductores son elementos que existen en la naturaleza que tienen, por su configuración electrónica, tienen un electrón en una capa externa, y por su naturaleza física, ese electrón, al estar alejado del núcleo, tiene un nivel energético bajo y es capaz de salir de esa órbita muy fácilmente. O sea, de hecho, naturalmente, sin que uno le ejerza ninguna fuerza, ese electrón puede pasar de un átomo a otro. Ahí está la configuración en capas de los electrones en un átomo de cobre, que es el principal conductor que nosotros utilizamos. Aquí está la configuración de otros buenos conductores, como la plata y el oro. Si ustedes detallan la configuración electrónica, se dan cuenta que tiene un solo electrón en la última capa. Por eso son buenos conductores. Entonces tenemos el conductor, ejemplos: cobre, plata y oro con un electrón en la última capa. Hay otros conductores, hay niveles entre los conductores, niveles entre buenos conductores y malos conductores. Están los aislantes, como el vidrio, el papel y el teflón, que tienen una configuración de sus electrones que es muy difícil sacar esos electrones del átomo, y por tanto es difícil hacer circular corriente a través de estos materiales. Existen también los semiconductores, como el silicio, el germanio y el carbono, que tienen 4 electrones en su última capa, y por tanto, dependiendo de algunas condiciones externas que uno le imponga
al material se pueden comportar tanto como conductor o como aislante. También existen los superconductores. Generalmente los que se han descubierto son aleaciones de materiales que tienen un comportamiento que a bajas temperaturas ofrecen una resistencia de cero, prácticamente de cero. La definición de corriente. La corriente es la cantidad de carga que atraviesa un área determinada por unidad de tiempo. Aquí abajo podemos ver un ejemplo de esto. Sería el movimiento aleatorio que presentaría un electrón dentro de un conductor. Va pasando de un átomo a otro libremente. Ahora, si nosotros le imponemos alguna fuerza, como puede ser un campo eléctrico, en ese conductor, entonces ya el átomo, el electrón, se mueve con cierta aleatoriedad, pero con mayor orientación hacia la fuerza que lo está empujando, que lo está moviendo. Aquí está también un conductor sin corriente, los átomos moviéndose aleatoriamente, y aquí a la derecha un conductor que está siendo sometido a una fuerza que produce el campo eléctrico. Todos los electrones entonces empiezan a moverse en la misma dirección. Un ampere se define entonces como un coulombios por segundo. Si nosotros tenemos un material por donde está pasando una cantidad de carga equivalente a un coulomb por segundo, entonces tenemos un ampere. Aquí tienen una breve reseña de ampere. Entonces aquí tenemos también un esquema de cómo van pasando los electrones de átomo en átomo, un esquema muy básico. Aquí están los conceptos de corriente electrónica y corriente convencional, que es muy importante tenerlos claros. Lo que se mueve en los circuitos que nosotros vamos a estar estudiando, en realidad son los electrones. En los conductores que nosotros utilizamos, lo que se mueven son los electrones. Sin embargo, nosotros vamos a pensar que cuando se mueven los electrones en un sentido, es equivalente al movimiento de carga positiva en sentido contrario. Es decir, si se mueve un electrón de aquí hasta acá, eso es equivalente a que se moviera un protón o una carga positiva de aquí hacia allá en sentido contrario. Entonces, la corriente convencional, todas las corrientes que nosotros trabajemos en los circuitos, van a ser pensando en que lo que se mueve son cargas positivas, pero tenemos que tener claro que en realidad lo que se está moviendo son cargas negativas. A esas cargas negativas, al movimiento de esa carga negativa, uno le puede llamar corriente electrónica, pero repito, vamos a trabajar con la corriente convencional. Es necesario también que sepan que no solo existe ese tipo de corriente en el que se mueven los electrones. Por ejemplo, el cuerpo humano y el cuerpo de muchos seres vivos funcionan en base a corrientes iónicas que se producen, por ejemplo, en una neurona. Cuando una neurona se activa y se va a comunicar con otra neurona, ocurre un potencial de acción que está gobernado por corrientes de sodio, y corrientes de potasio, entre otros elementos. Esos son iones que están cargados positivamente, que se mueven a través de las membranas de la célula, y son corrientes medibles, y no son electrones lo que se están moviendo, son iones, átomos que están cargados positivamente. Aquí hay otro ejemplo cuando ocurre la sinapsis, cuando se conecta una neurona con otra neurona. En el sitio de la conexión ocurren corrientes de calcio, iones de calcio que entran a la célula y son catalogadas, o sea, realmente son corrientes producidas por movimiento de átomos. Entonces hay que tener en cuenta que en otras aplicaciones distintas a los circuitos eléctricos que nosotros estudiamos, también hay corrientes que no son producidas por movimientos de electrones, sino por movimientos de los átomos en sí. Entremos a la definición de voltaje, para lo cual para lo que hace falta
estudiar la ley de Coulomb, o por lo menos tener claro qué significa. Entonces, la atracción, la repulsión entre dos cargas del mismo signo, entre dos cargas positivas, puede expresarse mediante la ley de Coulomb. Igual la fuerza de atracción, si le ponemos signo a las cargas, está regida por la misma fuerza, la cual es inversamente proporcional a la distancia que separa a las cargas y tiene una constante aquí de proporcionalidad. Entonces, dos cargas se atraen o se repelen dependiendo de sus signos y está gobernada por la ley de Coulomb. Si nosotros queremos pensar en que una carga tiene un efecto sobre el espacio, entonces ya no consideremos a la fuerza que hay entre dos cargas, sino nos imaginamos una carga de prueba. Nosotros estamos estudiando esta carga Q y nos imaginamos una carga de prueba y vemos qué efecto tiene esta carga sobre la carga de prueba, ¿verdad? Si nosotros ahora dividimos la fuerza que está regida por la ley de Coulomb, esa fuerza que hay entre esta carga y esta carga de prueba, dividimos esa fuerza por unidad de carga de prueba, o sea, dividimos entre la carga de prueba, nos va a quedar una magnitud que expresa la fuerza que ejerce la carga que estamos estudiando, la carga Q. ¿Qué fuerza ejerce ella sobre el espacio si yo coloco una carga en ese espacio? A eso se le llama campo eléctrico. Es el efecto que tiene esa carga en el espacio. Si yo pusiera una carga en ese espacio, entonces sentiría determinada fuerza. ¿Cómo hago para saberlo? Tomando en cuenta lo que es el campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico se parece mucho a la fuerza de ley de Coulomb, pero por ley de Coulomb, pero solamente tomando en cuenta una sola carga, que es la que está ejerciendo ese efecto sobre el espacio. Ese es el campo eléctrico. Ahora, ¿qué es la diferencia de potencial eléctrico? Bueno, en principio aquí abajo tenemos una fórmula que dicen que es el campo eléctrico del que acabamos de hablar multiplicado por la distancia. Pero también lo podemos definir como el trabajo que hay que realizar para mover una carga de un sitio a otro. Por ejemplo, veamos, aquí hay un campo eléctrico ejerciendo su efecto en el espacio. Si nosotros movemos una carga desde un punto donde hay un mayor efecto del campo eléctrico a uno donde hay un menor efecto del campo eléctrico, ahí hay un trabajo realizado. El trabajo lo puede haber realizado el campo eléctrico si lo mueve de un sitio de mayor, donde el campo eléctrico es mayor, a donde el campo eléctrico es menor. El trabajo realizado por el campo eléctrico para llevarlo de un sitio al otro, eso es la diferencia de potencial eléctrico. Ahora, si es un efecto externo el que mueve el objeto de un sitio de menor potencial, o sea, donde es menor el campo eléctrico, a otro donde es mayor, esa fuerza que está moviendo esa carga está realizando un trabajo. Ese trabajo que se realiza para mover una carga por unidad de carga, ese es el voltaje. Aquí hay una analogía con la fuerza de gravedad. Nosotros sabemos que cuando un objeto está a determinada altura, está a una mayor nivel de potencial gravitatorio. La fuerza de gravedad ejerce un trabajo en mover el objeto, la masa, en moverla de un punto de mayor gravedad a uno de menor gravedad. Eso es diferencia de potencial gravitatorio, pero aquí nosotros estamos hablando del eléctrico. Entonces, el trabajo realizado para mover una partícula cargada de un punto A a un punto B es la diferencia de energía, diferencia de energía potencial eléctrica. Ahora, esa diferencia de energía potencial eléctrica dividida entre la carga sobre la cual se está realizando ese trabajo de moverla, es la diferencia de potencial.
Este, más adelante con ejemplos creo que vamos a capturar mejor el significado de la diferencia de potencial. Pero pueden irse ya grabando que es el trabajo realizado para mover una carga de un sitio a otro por unidad de carga. Aquí tenemos eh, la misma definición, pero trabajando ya mencionando la palabra coulomb. Trabajo necesario para mover un coulomb de un lugar a otro y se mide en voltios con V alta. El trabajo y energía van relacionados, más adelante lo vamos a ver. En cuanto a la simbología, eh, entre un extremo y otro de un elemento, nosotros diremos que hay 10 voltios de diferencia, que hay una diferencia de potencial, una diferencia de voltaje de 10 voltios. Si es mayor el potencial eléctrico en donde está el positivo al, que, al punto donde está el negativo. Es decir, aquí esto lo leemos así. El potencial en este punto es 10 voltios mayor que el potencial aquí. Y la nomenclatura es así. El voltaje VAB es el voltaje en A menos el voltaje en B. Tenemos que tener cuidado con los signos. Por ejemplo, si esto mismo que está aquí, yo lo puedo expresar de esta manera. Aunque se ve confuso, pero lo puedo expresar. Yo diría que el voltaje en B es mayor que el voltaje en A en menos 10 voltios, que es equivalente a decir que el voltaje en A es mayor que en B en 10 voltios positivamente. Esto también lo vamos a capturar haciendo ejercicio. Entonces, la definición formal, el voltaje sería el diferencial de trabajo por unidad de carga. Trabajo por unidad de carga. Veamos aquí ahora el concepto de potencia. La potencia es la cantidad de energía entregada o absorbida por estos elementos por unidad de tiempo. Aquí les puse un dibujito para ejemplificar. Uno realiza un trabajo en subir una montaña desde la altura 0 hasta la altura h. Una persona sube caminando, realiza un trabajo y ese trabajo es igual a la diferencia de energía potencial. La diferencia de la energía potencial entre cuando estaba a la altura 0 y a la altura h es mg por h, si ustedes recuerdan. Ese es el trabajo que realizó y es la energía que ganó al subir o que gastó. Él ganó una energía potencial en subir hasta acá, pero gastó también o hizo un trabajo equivalente a esa energía que ganó. Pero, ¿qué energía gana una persona que sube en una moto? Que las motos son más rápidas, deberíamos suponer que es más rápida que una persona que sube caminando. La misma energía. Si sube en una moto gana la misma energía porque sube a la misma altura. Ahora, ¿quién lo hace más rápido? El que sube en la moto, en este ejemplo, hace ese trabajo, lo hace más rápido, entonces tiene mayor potencia. Cuando uno tiene la capacidad de hacer un trabajo en un tiempo menor, tiene mayor potencia. Entonces, por eso aquí tenemos la cantidad de trabajo por unidad de tiempo es la potencia. Pero nosotros la podemos expresar de esta manera. Trabajo por unidad de tiempo es trabajo por unidad de carga, que es el voltaje, por carga por unidad de tiempo, que es la corriente. Si observan aquí, se anula el diferencial de carga con el diferencial de carga y me queda diferencial de trabajo por unidad de tiempo. Entonces, esto tenemos que saberlo de memoria. Potencia es igual a voltaje por corriente y se mide en joules por segundo. Joules por segundo. Entonces, voltios por ampere es joules por segundo. Energía, ya lo vimos un poco en el ejemplo pasado para poder explicar la potencia. Energía va a ser equivalente al trabajo realizado. Su definición normal sería la capacidad de realizar un trabajo. Se mide en joules. Para nosotros la energía podrá ser calculada, una de las fórmulas generales que vamos a utilizar va a ser la integral de la potencia en el tiempo. Como potencia es energía por unidad de tiempo,
Si sumamos toda la potencia un tiempo determinado, nos da la energía que hemos invertido en un trabajo. Aquí está una persona empujando una caja, está realizando un trabajo y está gastando una energía. Ahora, dependiendo de con qué velocidad realice ese trabajo, entonces podremos hablar de potencia. La bibliografía utilizada la pueden ver aquí, la mayoría de los dibujos los estoy sacando de este libro de física y de este libro de circuitos eléctricos. Entonces ahora en un próximo video veremos los elementos eléctricos o elementos de un circuito eléctrico.